Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Vamos a hacer esta lectura, por favor. Está ahí en sus programas. Yo leeré el primer versículo, ustedes el segundo, y en el 5 nos unimos todos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Todos, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dios bendiga la lectura de su palabra. Les invito ahora que, puestos de pie, hermanos, adoremos a nuestro Dios a través del himno número 234. Quien pueda hacerlo de pie, hermano, les invito a que lo haga. Himno número 234, el conflicto de los siglos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Del oratorio El Mesías, de Jorge Federico Händel, por cuanto la muerte.
Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Del oratorio El Mesías de Jorge Federico Händel. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Así en esta actitud de reverencia vamos a dar el tiempo a nuestro hermano pastor Fernando de la Mora Rivas, que nos trae el mensaje en esta mañana. Siempre es motivo de alegría cuando un matrimonio trae a su pequeñito para presentarlo al Señor, y nos da mucho gusto por eso. Dice la palabra de Dios: y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Pues hermanos, es una bendición de Dios un hijo, pero también es una gran responsabilidad. Esperamos que ustedes eduquen a su pequeñito. ¿Es niño o niño? Muy bien. Lo eduquen en las cosas del Señor, principalmente, para que pueda llegar a ser una persona de bien, un creyente en Cristo, fiel al Señor. Antes de principiar el mensaje, quiero recordar a los oficiales de la iglesia que terminando el culto tendremos la reunión de la comisión coordinadora de la iglesia allá en el patio de al lado, en el salón grande. También, hermanos, pues quiero decirles que si Dios nos permite, el domingo de resurrección queremos volver a tener bautismos. Esto será en el próximo mes de abril, el segundo domingo. Y también, hermanos, deseamos tener bautismos el día de misiones de nuestra iglesia, que es en el mes de mayo. Ahí quisiéramos tener muchos hermanos de las misiones que den ese paso de obediencia en Cristo Jesús. Bien, vamos a leer la palabra del Señor y voy a pedirles que busquen en su Biblia la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 5 al 11. Cuando tengan su pasaje, quienes se puedan poner en pie, por favor de hacerlo, para leer de esta manera la palabra de Dios y luego orar. Si ya la tienen, vamos a leer juntos Primera de Pedro, capítulo 5, del 5 al 11. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca
y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita que acabamos de leer, suplicando, Señor, nos permitas meditar en ella, dirigidos por tu Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que tú nos des el mensaje que tú tienes para nosotros, que nos hables, Señor, al corazón y nos des oídos atentos y mente abierta para recibir tu palabra y para ponerla en práctica. Bendice a este pueblo tuyo aquí congregado, a cada una de estas ovejitas tuyas, Señor. Cuídalas, Padre Santo, bendícelas, cuídalas con la ternura con que siempre lo has hecho como nuestro buen pastor, y perdona nuestros pecados. Bendice a los hermanos que no están con nosotros en este culto. Rogamos por los hermanos enfermos allá en su hogar o en alguna institución hospitalaria. Rogamos por los hermanos que están trabajando en las misiones en esta hora. A todos, Señor, rogamos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos y te lo agradecemos. Amén. Tomen su lugar, hermanos, muchas gracias. Vamos a pensar en esta hora en un mensaje titulado 4 pasos para la victoria. La experiencia de la vida nos presenta los 3 resultados que generalmente encontramos en toda contienda deportiva. El primer resultado y el más deseado es la victoria. El segundo es el empate, lo cual muchas veces habla de mediocridad. Y el tercer resultado es la derrota, cuando un equipo no pudo sobresalir. En la vida cristiana, hermanos, no se admiten los empates. ¿Cómo estaría eso de que siempre saliéramos empatados con Satanás? ¿Les gustaría? Claro que no. Mucho menos, hermanos, debemos conformarnos con salir derrotados. Por eso el cristiano tiene que buscar siempre la victoria y luchar por obtenerla por la sencilla razón de que está con nosotros aquel que dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuáles son entonces los 4 pasos para la victoria? En primer lugar, hermanos, tenemos que ser victoriosos sobre nuestro ego. Por eso dice la palabra del Señor en este pasaje que acabamos de leer. Dice: estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, para vencer sobre nuestro ego, tenemos que revestirnos con la ayuda de Dios de la humildad necesaria. Tenemos que hacerlo así por 2 razones principales que acabamos de leer. Primera, Dios resiste, es decir, rechaza a aquella persona que se deja llenar de soberbia en su vida. Pero en cambio, Dios derrama su gracia bendita en aquella persona que busca la humildad. Tenemos que hacerlo así, hermanos, porque humillarnos delante de Dios es lo mejor que podemos hacer. Porque entonces Dios nos exaltará a su debido tiempo. Y así lo dice el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y de esto
tenemos un precioso ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que el Señor se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo, hasta lo más profundo. Y por eso Dios lo exaltó por sobre todo nombre. Y ahora el Señor recibe la adoración y la honra y la gloria de los seres humanos. Y un día cuando el Señor venga y tenga este mundo por estrado de sus pies, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla se doblará delante de Él, porque Él se humilló profundamente, pero fue exaltado hasta lo sumo. Hay en este sentido, hermanos, una ley espiritual inalterable. La encontramos en Mateo capítulo 23, en el versículo 12, donde nuestro bendito Señor dice estas palabras tan importantes: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, esta ley espiritual es inquebrantable. No se puede cambiar. Permanece tal como el Señor la ha designado. En segundo término, hermanos, tenemos que ser vencedores sobre los afanes de la vida. El versículo 7 de Primera de Pedro 5 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí está la victoria que necesitamos sobre los afanes, los problemas y las aflicciones de esta vida. Hermanos, no tenemos que luchar solos contra la ansiedad. Podemos llevarla a nuestro Señor en oración, tal como nos recomienda la palabra de Él en Filipenses capítulo 4, versículo 6, que dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí tenemos un consejo extraordinariamente sabio y lleno de bendición para nuestra vida. Si usted lucha solo, se va a desanimar. Si usted lucha solo, va a sentir que sus fuerzas le van a estar faltando. Pero si usted viene al Señor y pone todas las cosas en sus manos preciosas, usted va a encontrar la victoria. Porque Cristo prometió que en las aflicciones nos daría su paz. Esa paz que nos llena de confianza, porque como ya vimos, Él ha vencido al mundo. Y solo la paz del Señor nos da la seguridad y el valor que tanto necesitamos en este mundo lleno de problemas y de dificultades. Juan capítulo 14, versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tercer paso, hermanos, es aquel que nos habla de vencer sobre la tentación. Versículos 8 y 9 de Primera de Pedro 5: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Victoria sobre la tentación. Esto, amados hermanos, tiene que ser por medio de la sobriedad, una vida sobria. Buscando en el diccionario qué significa la palabra sobriedad, nos dice que es sinónimo de templanza y de moderación. Si somos templados, amados hermanos, en todas las cosas de esta vida,
si somos moderados, vamos con la ayuda del Señor dominando nuestro carácter, dominando nuestras inclinaciones, permitiendo que el Espíritu Santo modele nuestra vida. Entonces, hermanos, vamos a vencer sobre la tentación. Pero esto también tiene que ser por medio de la vigilancia. Dice la palabra, sed sobrios y velad. Naturalmente aquí se habla de velar en oración. Y entendemos perfectamente bien que la oración es lo que nos da fuerzas, lo que nos levanta en nuestra debilidad espiritual y nos permite seguir adelante en el nombre del Señor. Esta victoria también tiene que ser por medio de la resistencia. Versículo 9. Porque como dice Pedro, el diablo es como un león lleno de furor que ruge en una forma asombrosa, impactante, tratando de desanimar a la víctima para que no luche y poder atraparla y engullirla. Pero dice la palabra del Señor que a ese demonio, a ese diablo, a ese león rugiente, tenemos que resistirlo. Tenemos que oponerle resistencia. Por eso dice que aunque anda rodeando por todas partes, buscando a quien devorar, podemos resistirlo firmes en la fe, como dice el versículo 9. Esa es la clave de la resistencia. Porque nuestras armas, como dice la palabra de Dios, no son carnales. Nuestras armas son espirituales. Y la fe en Cristo es la mejor arma que podamos esgrimir. Tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos el escudo de la fe, que detiene los dardos de fuego del maligno. Ahí está, hermanos, la clave de la victoria sobre la tentación. Pero esta fe, hermanos, de que hablamos, debe ser una fe llena de firmeza, como dice el versículo 9. Firmes en la fe. Tiene que ser una fe que se fortalece al saber que no estamos solos. Porque dice el versículo 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, en todo el mundo hay creyentes en Cristo. En todas partes de este planeta hay gente que sufre por ser cristiana. Hay hermanos perseguidos en forma terrible, como usted y yo nunca hemos tenido que pasar por esa prueba de fuego. Quizá algún día tengamos que hacerlo. Debemos estar preparados, hermanos. El mal avanza en forma sutil, pero implacable. Ya se está hablando de muchas cosas que van a atentar en contra de los cristianos. No dudemos, hermanos, que llegue el tiempo en que seamos perseguidos. La palabra del Señor dice entonces que debemos estar firmes en la fe y nos anima a saber que no estamos solos, que en todas partes hay hermanos que también están llevando la lucha en el nombre del Señor y están saliendo victoriosos. Ustedes saben, hermanos, hace apenas unos días, un pastor allá en los Estados Unidos fue asesinado en pleno culto. Estando él ante el púlpito predicando la palabra de Dios, un individuo se paró y le disparó. Y aquel pastor con su Biblia atajó el primer disparo. Dice el relato que cuando la bala pegó en la Biblia, esta salió volando como si fuera confeti por todas partes. Pero ya no pudo evitar el segundo disparo y cayó muerto allí. Y luego muchos hermanos trataron de detener a ese hombre y luego él sacó un cuchillo y acuchilló a varios hasta que finalmente lo sometieron. Lo llevaron a la cárcel y yo no recuerdo si murió o vive, pero allí tienen ustedes, hermanos, el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Imagínense el impacto de esa congregación.
Su pastor cae muerto de un tiro o de varios. Es una conmoción terrible. Pero aquellos hermanos que están firmes en la fe seguirán adelante en el nombre del Señor. Tenemos que vencer sobre la tentación del diablo. Y ya hemos visto cómo podemos hacerlo. Un paso más para la victoria es que debemos vencer hasta el final. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahí está, hermanos, la base de la victoria en Cristo. Si luchamos sin claudicar, si luchamos confiando en el Dios de toda gracia, el que nos llamó a la salvación y a la vida eterna, ese Dios omnipotente culminará con el éxito más grande esa obra que Él principió en cada uno de sus hijos. No solamente terminará, sino que lo hará con perfección. Vayamos a Filipenses capítulo 1, en el versículo 6, donde la palabra del Señor dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios hará la obra que comenzó en su vida hasta que la perfeccione en forma gloriosa. Él nos afirmará en la fe. Él nos fortalecerá en Cristo. Como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él nos establecerá en forma definitiva en su gloria celestial. En una ocasión, hermanos, un estudiante ya a punto de presentar su examen final, por problemas con el tráfico, tuvo que llegar tarde al examen. Ya cuando él llegó, sus compañeros ya estaban contestando las preguntas. Y él, con mucha pena, se dirigió al maestro para pedirle su hoja, el cual se le entregó, y este joven fue y se sentó y se puso a resolver los 8 problemas de matemáticas que venían en aquella hoja. Cuando terminó de resolver aquellos 8 problemas, se dio cuenta que en el pizarrón había otros 2 problemas. Entonces los copió y trató de resolverlos sin éxito. Terminó el tiempo del examen, se levantó, entregó la hoja con los 8 problemas resueltos y le pidió al maestro que por favor le diera 2 días más para resolver esos problemas que estaban ahí en el pizarrón. Él no esperaba que el maestro le dijera que sí. Seguramente le iba a decir: joven, ¿cómo quiere usted que haga con usted esto y los demás qué? Pero para su sorpresa, el maestro le dijo: sí, está bien, joven. En 2 días usted traiga esos problemas. Se dirigió a su casa y se concentró en la resolución de esos 2 problemas, luchando terriblemente porque eran problemas que parecían imposibles de resolver. Finalmente resolvió uno nada más. El otro no pudo resolverlo, de plano, no le fue posible. Y cumplido el plazo, llegó a la escuela, habló con el maestro y con mucha tristeza le dijo: maestro, no me fue posible resolver estos 2 problemas, solamente uno. Está bien, joven, le dijo, y recibió la copia. Él se fue muy apenado, muy preocupado, porque pensó que había fracasado. Pero al día siguiente que llega a la escuela,
El maestro sale a encontrarlo y lo abraza y lo felicita de una manera tal que este joven se queda sorprendido. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasó fue que como él llegó tarde, no oyó las palabras que el maestro les dirigió a los estudiantes antes de empezar el examen. El maestro les dijo a los muchachos que nunca se desanimaran, aunque se les presentaran problemas que nunca pudieran resolver. Y como ejemplo puso en el pizarrón 2 problemas que ni Albert Einstein pudo descifrar. No estaban para que los muchachos lo resolvieran. Pero este joven no sabía, él creía que esos 2 problemas en el pizarrón era parte de la prueba. Eran problemas irresolubles, que como dijo el maestro, ni aún Einstein había podido resolverlos, y este joven pudo resolver uno. Imagínense ustedes. Esto, amados hermanos, nos habla de la lucha que todos debemos realizar ante lo que nos parezca imposible. Ese joven logró lo que parecía imposible y ese mismo día fue nombrado profesor de matemáticas en aquella universidad, cargo que desempeñó hasta su jubilación. Amados hermanos, para Dios no hay imposibles. Con Dios podemos ir a la victoria. Con Dios podemos ser más que vencedores. Lejos de Dios estamos derrotados. Por eso, mis hermanos, Dios quiere que no solamente seamos vencedores, sino más que vencedores. Y si somos fieles y agradecidos, el Señor nos dará la victoria, tal como podemos leerlo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, en el versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor quiere darnos la victoria en forma personal, para que podamos vencer todo aquello que no es del agrado de Dios. Él puede darnos la victoria en nuestra vida familiar, para que nuestro hogar y nuestra familia sean lo que deben de ser delante de Dios. Él quiere darnos la victoria en nuestra vida profesional, para que podamos alcanzar grandes éxitos. Él quiere darnos la victoria en nuestra vida cristiana, para que seamos fieles al Señor hasta la muerte. Y Él puede darnos la victoria en nuestra vida como iglesia. Hermanos, hay veces que yo pienso que va a ser imposible que un día esta iglesia esté verdaderamente unida. Porque no falta por qué, ya otro problema. Y ya unos piensan de un modo y ya otros piensan del otro. Y ya se ven como enemigos. Y es una cosa terrible, hermanos, delante de Dios. Pero Dios puede darnos la victoria, ¿cómo que no? Todo es que nosotros nos sometamos, como dice la palabra santa, al Señor y nos humillemos delante de Él. Y esta iglesia pueda ser victoriosa y pueda ser lo que ha sido siempre, hermanos, un ejemplo para las demás iglesias. Que no siga siendo el vertedero de las otras congregaciones, donde a cada hermano que ya no le pareció algo, se larga a la primera congregación que le parece mejor, allá donde le permitan hacer lo que le dé la gana. Amados hermanos, seamos victoriosos en Cristo Jesús. Y ya ustedes han oído cuáles son los pasos. Primeramente, vencer sobre nuestro ego. Segundo, vencer sobre los afanes de la vida. Tercero, vencer sobre las tentaciones del diablo. Y seguir adelante, fieles a Cristo, hasta la victoria final. En este mundo, hermanos, vamos a encontrar
que se nos prometan muchas cosas, pero que la mayoría de ellas nunca se nos cumplen. Puedo recordar en mis años en el ejército, un día el colegio militar convocó a las escuelas militares a unas competencias sobre gimnasia. En ese tiempo yo era un joven muy fuerte, musculoso, muy ágil. Me gustaba mucho la gimnasia y participé. Tuve la satisfacción de alcanzar el tercer lugar en la prueba de caballo con arzones. Una prueba muy bonita. Ustedes que han visto las Olimpiadas han visto cómo aquellos atletas con cuánta agilidad pasan de un lado a otro de aquel caballo con arzones. Yo estaba emocionadísimo. Era la primera medalla que iba a recibir. Cuando fue la entrega de los premios, ahí cada grupo de cada escuela militar, ahí estábamos formados, y el director del colegio militar dijo que solamente iban a entregar la copa a los primeros lugares, porque las medallas de segundo y tercer lugar no habían llegado, pero que pronto nos las harían llegar. Hasta el momento estoy esperando mi medalla. Nunca llegó. Pero cuando Dios promete algo, hermanos, cuando Dios nos dice, si tú eres fiel, yo te daré la victoria, seguramente que Él cumple su palabra.
pedimos, Señor, el perdón por nuestros pecados y ruego tu bienestar espiritual y material para cada uno de los aquí congregados. Despídenos con tu santa bendición de este lugar. Permite que podamos volver esta tarde y esta noche para seguir glorificando tu santísimo nombre. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión y participación de tu Santo y Divino Espíritu sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, por toda la faz de la tierra, ahora y por siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanas.